buenas, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, la Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de Encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo, San Alejandro el Magno, y hago reseñas de obras de grandes autores como Sinuel egipcio, de Mika Baltari, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio de 2022 sobre los templarios. Deciros que José Donaire dará una conferencia sobre Granada el día 13 de enero a las 7 de la tarde en la Casa Andalucía en Barcelona, y todos los que quieran acudir serán bien recibidos, y yo daré una presentación de mi libro La pelirroja rebelde, que la tengo en la página web de Autores Indie publicada y que también está a la venta en el Corte Inglés y la Casa del Libro para los que la quieran adquirir. Y este día 11 de enero a las 6 de la tarde presentaré por primera vez en este centro, Rocío Andaluz, de Nuestra Señora de Esperanza de Badalona, mi libro a las 6 de la tarde. Está situado este centro en la calle Andrés Segovia, 4445 de Badalona, y todo aquel que quiera venir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, en forma de audiolibro, que eran inéditas, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con la sección de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a abordar un tema que es fundamental, como es el misterio de la vida. Ahí engloba todos los temas en uno. ¿Qué es la vida? ¿Qué representa para Dios la vida? Y no solamente en el sentido del hombre, sino en el sentido de la creación. Dios como omnipotente, como Shaddai, el Todopoderoso, es el único que ha podido crear la vida. Sabemos por el Génesis, por la palabra de Dios, cómo empezó al principio a crear todo, a crear los cielos, a crear la tierra, a crear animales, a crear plantas, a crear estrellas, a crear ángeles, a crear el universo entero, que todavía no hemos sido capaces ni seremos nunca capaces de descubrirlo totalmente, hasta que venga evidentemente el final de los tiempos y nuestro Rey Celestial nos lo enseñe, las maravillas de Dios, y que son invisibles muchas veces a nuestros ojos terrenales. Y luego están, evidentemente, la obra maestra que es el hombre. La vida, por lo tanto, nos la dio Dios, colaboró con su Hijo, que es la palabra, Jesucristo, porque Él es la vida. Dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, y es el que nos conduce a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que cree en mí vivirá para siempre, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la vida nos la da Dios a través de su Hijo Jesucristo, y vemos cómo la vida es algo precioso. Esta vida que en un principio gozaban nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, y que evidentemente iba a ser hasta siempre, y nosotros todavía no podemos entender el concepto de la eternidad, por algún motivo, por alguna razón, que nosotros sabemos cuál es, los cristianos, ese pecado, esa desobediencia a Dios en el jardín del Edén, cuando Dios les dice podéis comer a Adán y Eva de todos los árboles del jardín, menos de este, de la ciencia del bien y del mal, y no obedecen a Dios, y entonces son expulsados del paraíso porque allí ya no podían estar. Y dijeron, cuidado que no coman del árbol de la vida. Este del árbol de la vida, que muchas veces se antoja misterioso, enigmático, y que, bueno, algunos han dicho que Noé lo trajo y luego lo plantó. Bueno, este árbol de la vida es el árbol que nos dará a comer, las hojas nos dará a comer los que estemos ya en el reino de los cielos. Pero esto será ya cuando Dios regenere la tierra y en el final de los tiempos. El caso es que la vida es preciosa, la vida es importante en todos sus aspectos, la vida de los animales, la vida de las plantas, la vida nuestra. El hombre, a pesar
de todos los avances que ha habido, a pesar de todos los progresos que hemos tenido a lo largo de la historia, todavía se maravilla ante el milagro de la vida. Eso de que nazca un niño es una maravilla, un niño que permanece durante 9 meses en el vientre de su madre, en el seno materno, y luego ese feto se convierte en una persona, es impresionante, ¿no? Y vemos cómo ya ese niño se va a desarrollar, se va a convertir en un hombre, o se va a convertir, si es niña, en una mujer, y va a su vez, si es una niña, y va a su vez un hombre, va a dar también la vida. Pero no olvidemos que la vida es algo que nos da Dios. Las mujeres no dan la vida, sino que son el vehículo para que Dios dé la vida. Vemos cómo todos los árboles, los animales, Dios les da un código genético, una simiente, y las peras, el peral da peras, la manzana da manzanas, aunque también hay estos injertos, ¿no?, que pueden dar una cosa y otra. Eso se llama manipulación. Y los hombres, a lo largo del tiempo, empezaron a elegir el sexo del niño, han hecho manipulaciones genéticas, bueno, cosas barbaries que a Dios no le gustan. Luego hablamos ya del atentar contra la vida, que esto para Dios es repulsivo y es un crimen tremendo. Ya no solamente el matar a un ser humano, el homicidio o el asesinato, sino también, por ejemplo, la crueldad con los animales, la crueldad con la naturaleza y sobre todo el aborto, ¿no? El aborto ya es el máximo exponente de la crueldad del hombre y la barbarie del hombre, porque es destrozar lo que Dios había creado y además es matar a un inocente, porque no se puede defender. Ha habido casos en los cuales se han hecho una resonancia magnética, se ha hecho una visión de ese niño o esa niña cuando están en el seno materno, lo van a abortar y el niño quiere defenderse, ¿no? Quiere luchar por la vida, es muy triste. Por lo tanto, no seamos tan salvajes y tan crueles que matemos a un niño dentro del seno de su madre, porque esto es tremendo. Y esto es no respetar la vida. Pero respetar la vida, ya hemos dicho que es más allá de respetar la vida de nuestros semejantes, sino también de la creación que ha creado Dios y también respecto de nosotros, porque el suicidarnos es ir contra las normas de Dios. Es decir, Dios quiere que nos defendamos de ataques, de agresiones, le pidamos ayuda, porque no vamos a dejarnos matar, esto también es un pecado, pero evidentemente no nos matemos, porque esto ya es despreciar lo que Dios nos ha dado. Pero hay algo más que esa vida terrestre, que vale mucho más, que es la vida eterna. Esto vale muchísimo más que esa vida terrestre. Esa vida eterna que va a dar a sus elegidos, a los que hemos dicho sí a Dios, no al mundo, no al diablo, y hemos aceptado a su Hijo Jesucristo. Y esto ya nos hace merecedores de una vida eterna que nosotros no nos merecíamos, y ha sido por la gracia de Dios por la que hemos llegado a tener este beneficio. Es una recompensa que vamos a tener y que de alguna manera nos va a recompensar o al menos a descansar en todas las tribulaciones que vamos a tener en la tierra, porque he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, que no por ser cristianos, no por ser creyentes, estamos libres de todas las, digamos, adversidades, de todas las dificultades y de todas las cosas malas de este mundo. Las vamos a tener igual, pero con una diferencia. Vamos a tener la ayuda de Dios, como le pasó a Job. En el libro de Job se nos cuenta, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, que había ese hombre en Cus, que Cus está donde la tierra de Egipto, es decir, descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé, y este hombre era riquísimo, tenía todo lo que un hombre podía apetecer, pero la desgracia empezó a cebarse sobre él no sabía qué le estaba pasando y quedó en la miseria, vilipendiado por sus amigos, por sus conocidos, se tuvo que esconder con unas úlceras malignas, bueno, lo perdió todo. Y así estuvo un año en sufrimiento, pero nunca le negó a Dios. Y Dios lo premió porque no había sido un castigo, es un ejemplo, porque el diablo quiso jugar suciamente, y quiso afrentar a Dios y decirle, tu siervo Job se porta tan bien contigo porque le has dado todo, quítaselo
y verás cómo te maldice. Y ahí se equivocó, ahí se equivocó el diablo. No todas las personas le van a decir no a Dios, no todas las personas, aunque estén en unas circunstancias malas, le van a escupir a Dios a la cara, sino que van a resistir, como resistieron muchos hombres y mujeres de la Biblia y muchas personas anónimas que no conocemos y que le han dado el corazón a Dios y son fieles a su palabra. Y en la Biblia está llena de ejemplos. El fiel Antipas, que decía Cristo, que dio la vida por Dios y por su Señor, porque no quiso adorar la estatua del emperador, ni quiso adorar al emperador mismo, al César. Y hay otros que hicieron exactamente lo mismo. Recordemos los amigos de Daniel, estos 3 jóvenes israelitas, valientes, que eran conforme a las normas de Dios y no se quisieron arrodillar ante la estatua de Nabucodonosor. Y hay el milagro este tan hermoso del horno ardiendo y que el ángel del Señor lo salva. Por lo tanto, tengamos fidelidad a Dios, tengamos seguridad, tengamos fe que Dios va a estar con nosotros en medio de las tribulaciones. Muchas veces nos va a salvar el ángel de Dios, porque acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege, y vamos a ver muchas veces la mano de Dios, pero otras veces no nos va a salvar de esos peligros físicos, pero sí nos va a salvar de los peligros espirituales, porque ahí están los ángeles buenos de Dios, que Dios los manda para que proteja a los que creen en su palabra y a los cristianos. Entonces tenemos que pensar que la vida es hermosa, que es mejor la vida eterna, pero que la vida hay que protegerla. Hay que proteger la vida, no hay que ser cruel con nadie, sobre todo con nuestros semejantes, porque todas las vidas son iguales y preciosas para Dios, más que los diamantes y las perlas y el oro, y todos valemos exactamente lo mismo, una vida por otra. Adán, hombre perfecto, Cristo, hombre perfecto, era el único que podía salvarnos, porque estaba libre de pecado, libre de tentaciones y libre de suciedades. Las tentaciones fueron un ejemplo, ya lo he explicado cuando hablé de Cristo, las tentaciones de Jesús, para que nosotros supiéramos cómo nos podíamos enfrentar a esa situación y al diablo, hablando la palabra de Dios con fe y con convencimiento, porque no me vale decir yo creo en Dios, yo me voy a la iglesia, caliento el banco o de donde sea, tal, pero luego no cumplo las normas, porque ahí es cuando yo soy un cristiano o una cristiana falsa o un creyente falso. Porque he dicho también muchas veces que hay personas que no van a conocer a Cristo, pero si cumplen con la conciencia, Dios los reputará como justos. Cuidado con esto, no confundamos. No es que los que son de otra religión o de otra tal, esos no se van a salvar. Mentira. Yo no he dicho nunca jamás eso porque eso es una sandez. Vemos el caso de los ninivitas, cuando Jonás va a dar un mensaje de maldición a Nínive por lo crueles y los salvajes que eran, y sin embargo se arrepienten. Y Dios le dice a Jonás, no voy a dar el castigo porque los amo, y se han arrepentido. Por lo tanto, vemos ahí el ejemplo de que no solamente se van a salvar los cristianos, sino todos aquellos que sigan la voluntad de Dios que está en la conciencia. Ahí no hay excusa que valga. Yo es que no conozco la Biblia, no es que no conozco a Jesucristo, no es que tal, no. Todos tenemos la conciencia que nos está diciendo, excepto cuando son personas que ya están privadas del uso de razón, los niños, los que no están bien y tal, pues estos no. Pero todos los demás tenemos un compromiso. Desde el mismo momento en que ya tenemos uso de razón, Dios nos exige que cumplamos con la palabra. Es decir, que elijamos entre el bien y el mal. Y esa elección que vamos a hacer va a ser la que va a marcar nuestra vida para siempre. O nos vamos por el camino angosto, es decir, estrecho, que conduce a la vida y a la salvación, o nos vamos por el camino ancho y florido, por donde van muchos a la maldición y a la ruina. Y esta elección la tenemos que hacer pronto. No la dejemos para el final de nuestros días, no la dejemos para cuando estemos ya medio muriendo, no la dejemos para la vejez, porque a Dios no le burla a nadie. Por lo tanto, cuidado con estas cosas de, bueno, yo tengo hoy 20, 25, 30, yo estoy feliz, yo vivo muy bien, bueno, como tengo salud, tengo tal, ya me pondré a bien con Dios.
Y Dios te dice, a lo mejor no te da tiempo. Por lo tanto, en el momento en que ya hemos aceptado a Cristo, ya tenemos nuestra salvación, esa no la perdemos, porque Dios no va a estar Cristo sacrificándose 40 veces por nosotros, pero sí que es verdad que tenemos que tener una actitud de respeto y una actitud digna ante Dios, agradecerle todo lo que ha hecho, sobre todo el sacrificio de Jesucristo, y portarnos conforme a sus normas, porque entonces sería una burla y sería ridículo completamente. Por eso, muchos critican a la Iglesia Católica con la confesión hay que hacerla ante Dios, en eso tienen razón los protestantes y otros, porque el único vehículo que tenemos para ir al cielo es a través de Cristo. Por lo tanto, esa confesión que hoy me confieso y Padre Nuestro y Ave María, y después vuelvo a pecar y a tal, parece como la patente de corso, parece una burla, ¿no? Y mucha gente lo practica esto. Entonces, cuando venimos a la palabra nos damos cuenta de que todas aquellas costumbres que habíamos cogido, había dicho de la Navidad, no son gratas a los ojos de Dios. A veces no son pecados, pero son cosas que no le gustan a Dios. Por lo tanto, vamos a dejar esas costumbres, esas tradiciones que no son buenas y que al final nos van a llevar a un camino que no es el adecuado. Entonces hemos hablado de la vida humana, hemos hablado de la vida de la creación, de Dios, y hemos hablado de la vida eterna. Y ese respeto que tenemos que tener a toda vida. ¿Por qué hay ese sacrificio de sangre? Porque en la sangre está la vida. Por eso a los israelitas, en el Deuteronomio y en el Pentateuco, en el libro de Moisés, se les habla de que no tienen que comer animales con sangre. Los musulmanes lo hacen, derramar la sangre para comer los animales. No se comen a la sangre, es decir, los animales con sangre, porque esto es lo que a Dios no le gustaba. Hoy ya no tenemos que ser legalistas, evidentemente, solo se nos pide que creamos en Dios y cumplamos los mandamientos. Ya eso se terminó con la venida de Jesucristo. Y esto es importante que lo sepamos. El que quiera seguirlo, que lo siga, pero que no es obligatorio. En otro tiempo sí, bueno, pues porque todavía no había venido el Mesías, estaba el pueblo de Israel y tenía que tener unas normas y también un poco para de alguna manera que no les vinieran enfermedades que los otros pueblos ya tenían, porque el mundo que conoció la generación de Moisés no es el mundo que conocieron Adán y Eva, un mundo limpio, un mundo perfecto. ¿Y ahora qué nos está ocurriendo? Pues nos está ocurriendo que tenemos un mundo sucio, un mundo lleno de peligros, un mundo lleno de epidemias, un mundo con cambio climático, y además el hombre se ha convertido en un arrogante. Desde el siglo XX, cuando ya empezó la transformación del mundo y los progresos, que cada vez son más rápidos, recordemos la frase de Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará, ya no nos extraña nada, ya no nos maravilla nada, porque cada vez nos sale un invento nuevo, sobre todo con el tema del Internet, por ejemplo, ¿no? Y esto hace que muchas veces los seres humanos nos convirtamos en arrogantes. Recordemos el Renacimiento, cuando el humanismo, que se creían que todo estaba girando alrededor del hombre, por lo tanto era el sol el que giraba alrededor de la Tierra y no al revés, como se descubrió después, pero recordemos que casi matan a Galileo, ¿no? A Galileo Galilei por este motivo, pero que todas estas cosas nos hacen a veces ser soberbios, y no recordar que somos limitados, que somos polvo y que nuestra vida se va a terminar en algún momento, a no ser que Dios nos arrebate, como hizo con Enoc, hizo con Elías, porque no sabemos por los pensamientos de Dios para cada uno, pero sí que sabemos que tarde o temprano hemos de desaparecer de aquí. Por un motivo u otro, por una causa u otra, todos vamos a terminar. Y tenemos que pensar esto, ¿no? Que tenemos que estar temiendo a Dios porque Dios es el que nos ha dado la vida y le debemos un respeto como Padre, como Señor y como amo. Entonces, el hombre ha llegado a tal arrogancia que ha llegado a imponer unas normas que son contrarias a Dios en todos los sentidos. La ley del aborto, la ley del divorcio, la eutanasia, y todo esto es contrario a las normas de Dios, porque la eutanasia es un asesinato legal. Ay, es que es porque el pobrecito o la pobrecita está sufriendo. Estamos matando a una persona.
pasiva, activa, lo que sea, pero la estamos matando. Y la pasiva todavía es peor, porque la pasiva es que no dejamos morir a esa persona. Entonces le estamos enchufando máquinas, ¿para qué? Para que, como hicieron con Francisco Franco, el general, el presidente, el general que, bueno, dictador, que dirigió los destinos de España durante tanto tiempo, durante 40 años. Lo enchufaron a máquinas porque les interesaba los que estaban alrededor y el pobre hombre, pues sufriendo, digo pobre hombre en este sentido, porque nadie merece sufrir de esta manera, sufriendo, pues porque, bueno, porque tenían que tener ese poder. Y esto es hacer el mal. Dios no lo quiere esto, ¿eh? Entonces, llegamos a esta arrogancia, manipular los genes. Hay barbaridades tremendas que además la justificamos, que es lo peor. Y cosas que ni nos enteramos, que ya las había dicho, ¿no? Mejor no explicarlas. Pero todo esto es porque, y ya ponemos la coletilla, porque así se van a vencer muchas enfermedades degenerativas. Esto no te da derecho a jugar con la vida humana, con los fetos, con la sangre, con tal. Esto no se puede hacer, porque esto no le gusta a Dios, es jugar a Dios. Y todo esto está promovido por el diablo, porque el diablo lo único que quiere es ser el Dios. Si hubiera podido, le hubiera arrebatado el trono a Dios y él se hubiera puesto como Dios. La arrogancia y la soberbia. Entonces, cuando vemos y vamos a la Biblia, nos damos cuenta de dónde estamos. Esto es lo que hablaba de la vanidad y de la soberbia. La persona soberbia, la persona vanidosa, no se da cuenta de la burla de la gente. Se piensa que como ellos no hay nadie, que como ellos tal. Hay un cuento que es muy famoso, os aconsejo que lo veáis, que está en el Cuento de las Estrellas, que además viene un poco a decir esto, ¿no? Que se llama El traje nuevo del emperador. Ese emperador vanidoso, soberbio, que solamente se miraba en el espejo y que al final estimado, porque todo lo gastaba en trajes, el pueblo muriéndose de hambre, pero él quería siempre lucir. Cuando hay unos timadores que se fingen sastres y que al final le toman el pelo, se burlan de él, le sacan todo y aparece desnudo, porque claro, esto no lo podían ver los estúpidos ni los que eran incompetentes. Y como evidentemente nadie quiere reconocer sus faltas y sus errores, se paseó desnudo hasta que un niño dijo, si va desnudo el emperador. Y empezaron a reírse de él, ¿no? La inocencia. Por lo tanto, esto es un poco demostrativo de lo que ocurre en el mundo, de nuestra soberbia, soberbia en todos los sentidos, soberbia en los jueces, soberbia en los gobernantes, soberbia en todo, en los científicos, en todo, que se piensan que pueden hacer el papel de Dios. Incluso algunos no creen, pero se han convertido en dioses, porque el ateo se adora a sí mismo. Ya no necesita a nadie más, porque él es Dios, aunque diga no creo en Dios. Por lo tanto, todas estas cosas que nos dan y nos mueven a risa cuando lo vemos en película, lo leemos, ya qué ridículo el emperador o el otro, también lo hacemos nosotros. Por lo tanto, cuando venimos a Dios, lo que tenemos que hacer es respetar la vida, la ajena y la nuestra. Y no dejarnos llevar por las mentiras que cuenta el diablo, porque el diablo nos quiere llevar a su terreno, engañarnos. Uy, es que si hacemos estas cosas ayudaremos a personas enfermas, es decir, lo malo nos lo hace ver como bueno. Y cuando estamos con la palabra de Dios, lo bueno lo convierte en malo. El diablo es listo, es astuto, es muy poderoso, nos ha observado durante mucho tiempo y sabe cómo cojeamos y dónde cojeamos. Pero si estamos con Dios, no puede nada. El diablo huye de la persona humilde, el diablo huye de la persona que está con Dios. ¿Por qué? Porque no te puede engañar, porque ya te has dado cuenta, la persona que se humilla será ensalzada. Entonces, hagamos un esfuerzo para ser humildes, para estar bajo la protección de Dios, creer en Dios, creer en la Biblia y hacerle caso a Dios, no al fulano, no al mengano, no al zutano, porque nadie va a resolver los problemas del mundo y todo es un engaño. Y las mentiras de aquí, de allá, por todos los sitios, y hable de la mentira. Y todo esto, como tenemos que creer en algo, porque tenemos la conciencia de adorar a Dios, el que no adora a Dios, adora a otro.
y por lo tanto se deja engañar por los cuentos de este, del otro. Constantemente en internet nos aparecen mentiras, engaños, que se ha aparecido en Israel no sé qué, no sé cuánto, que si tal, descubrimiento, todos estos son cuentos y mentiras. ¿Por qué? Porque necesitan que la gente lo crea. Las profecías del Nostradamus, todo esto es un cuento. Profeta era, según el pueblo de Israel y según Dios, aquel que al 100% acertaba todo. Ese es el profeta, no el que falla una otra. Ese no es un profeta, eso es un engañador, un falso profeta. Y la gente se cree los cuentos, los cuentos de este, del otro, porque no tenemos criterio y somos dominados por cualquiera. Y ahí está el diablo. Por lo tanto, esta es un poco la reflexión que quería hacer sobre la vida, el milagro de la vida, que nos asombra, que nos cautiva y que nos hace ver el poder inmenso de Dios. Pero recordemos que solamente a través de Jesucristo podemos tener algo más que la vida terrenal, que es la vida eterna. Y gracias por haberme escuchado.